Buenos días. Hoy nos toca revisar lo relativo a la siguiente fuente de las obligaciones, que es la declaración unilateral de voluntad. Ya revisamos la primera, tal vez la más amplia, que son los contratos. Así que comenzamos con la segunda, que es, insisto, la declaración unilateral de voluntad. En el Código Civil para Hidalgo va del artículo 1844 al 1865. Bien, antes de comenzar, me gustaría dejar clara una diferencia, ¿sí? Ah, que pudiera llegar a causar confusión, y es entre acto jurídico unilateral y acto jurídico y declaración unilateral de voluntad, perdón, ¿sí? Son cosas distintas, ¿sí? Ah, Actos jurídicos unilaterales hay muchos, y uno de ellos es la declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Por ejemplo, si hiciésemos un cuadro sinóptico y pusiésemos aquí al acto jurídico unilateral y abriésemos una llavecita, habría varios actos jurídicos unilaterales. Uno de ellos es la declaración unilateral de voluntad, ¿vale? Ah, ¿Qué otros actos jurídicos unilaterales hay que no son declaración unilateral de voluntad? Por ejemplo, el testamento, la remisión de deuda, el otorgamiento de un poder, por ejemplo. Todos ellos son actos jurídicos unilaterales porque producen obligaciones ah, con la manifestación de la voluntad de una sola persona. Por eso se llaman actos jurídicos unilaterales. Y por supuesto, la declaración unilateral de voluntad también es fuente de las obligaciones, estamos en el curso de fuentes, luego entonces tenemos que estudiarla como tal, como fuente de las obligaciones. ¿Sí? Ah, se mencionan algunos antecedentes históricos, pero para que vayamos relacionándola con algunos ejemplos que ustedes conocen, aunque no son propiamente jurídicos, pero sí, ya los jurídicos los vamos a ver en el transcurso. Pero insisto, para irnos introduciendo en el tema. Ah, por ejemplo, lo que conocemos como una manda religiosa, ¿sí? En Francia se le llamaba votum. ¿Qué es una manda religiosa? Ustedes le prometen algo a alguien y simplemente porque les conceda algo, no se los conceda, qué sé yo. Por ejemplo, llevarle flores a alguien a quien ustedes veneran, por ejemplo, a esa es una declaración unilateral de voluntad. Por ejemplo, quien va y jura que no va a volver a tomar, por ejemplo. Esa es una declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Nos obliga, digo, religiosamente, ¿no? Pero nos obliga a cumplir con esa declaración que hicimos. Es decir, es vinculante y genera la obligación de realizarla, ¿sí? Valga solo como ejemplo, digo, no es jurídico, pero para que sepamos. Además, pues sí es un antecedente histórico de donde nace esta declaración unilateral de voluntad. Una vez que que hemos hecho estas precisiones, el concepto de declaración unilateral de voluntad es la movilización de la conducta con deseos de producir efectos jurídicos generado por una sola parte, que resulta ser la obligación, ¿sí? Entonces, es simplemente cuando prometemos algo, cuando decimos que vamos a hacer algo, nos obligamos a hacerlo, ¿sí? En eso consiste una declaración unilateral de voluntad. Ahora, siguiendo el temario, bueno, ya tenemos el concepto, la diferencia entre declaración unilateral de voluntad y el acto jurídico unilateral, y ahora veríamos las clases de declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Por cuestión de espacio no las vamos a ver en orden, pero no importa, ¿sí? La primer clase o el primer tipo de declaración unilateral de voluntad se llama policitación u oferta de contrato, ¿sí? ¿En qué consiste la policitación u oferta de contrato? Es una proposición o oferta que hace una persona a otra para celebrar un contrato determinado, ¿sí? Por ejemplo, quien ofrece sus servicios, ¿sí? Si alguien
en una farmacia dicen, pongo inyecciones, pues es un contrato de prestación de servicios tal vez, o un médico que se anuncia, y entonces queda obligado a prestar ese servicio, ¿sí? Esa es una oferta de contrato, ¿sí? Ofrezco mis servicios, o estas personas que no sé si han visto en el Zócalo de la Ciudad de México, que dicen soy albañil o soy enfermera o algo así, y están ofreciendo un contrato, están ofreciendo sus servicios, ¿sí? Esa es publicitación u oferta de contrato, ¿sí? Es realizada en favor de una persona determinada, ¿sí? Deben establecerse los elementos de un contrato. Una vez que ya sea que alguien la acepta, entonces ya se convierte en contrato. Por eso se llama oferta de contrato, ¿sí? Bien, hay que fijar el plazo, bueno, todo lo que se fija o todo lo que se tiene que hacer en un contrato, ¿sale? Ah, el segundo tipo de declaración unilateral de voluntad que tenemos se llama estipulación en favor de tercero, ¿sí? ¿En qué consiste esta? Ah, Regularmente los contratos se celebran entre las partes que están presentes y que lo firman, ¿sí? Pero resulta que en ese contrato puede ser que, que una de las partes le imponga a la otra un servicio o una prestación a un tercero que no está presente, ¿sí? Por eso se llama estipulación en favor de tercero, porque no participa en el contrato, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Luis y Juan celebran un contrato por el cual Luis se obliga a prestar un servicio a Pablo, es decir, un tercero. Oye, te voy a vender mi casa, pero siempre y cuando durante un año, por ejemplo, dejes vivir ahí a Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo no está presente en la celebración del contrato, ¿sí? Entonces, pero es fuente de obligaciones porque una de las partes declaró y la otra aceptó a prestarle un servicio a ese tercero. Mira, el concepto para que quede más claro es como sigue. Una persona conocida como estipulante contrata con otra llamada promitente con la finalidad de que esta última se comprometa a entregar una cosa, a prestar un servicio o a asumir una abstención para beneficiar a un tercero no presente, ¿sí? Es lo que decía. A y B celebran un contrato en el que A estipula que B, que es el promitente, le preste un servicio o le dé una cosa, una prestación de dar, hacer o no hacer, ¿sí? En general, a un tercero que no está presente, ¿vale? El tercero no debe participar en la celebración del contrato, ¿vale? Esto rompe un poquito la regla de que en los contratos, un contrato es un acuerdo de voluntades. Luego entonces, pues el tercero no está presente en el contrato, no manifestó su voluntad, no aceptó, ¿sí? Por eso es un tercero. Pero cuando acepta, se convierte en parte del contrato, ¿sí? Es decir, cuando tiene noticia de que alguien le prometió dar o hacer algo en su favor y lo acepta, entonces, insisto, se convierte en parte del contrato. Y por supuesto, tanto el promitente como el estipulante están obligados a cumplir con la prestación pactada, ¿sí? Con la prestación, bueno, en este caso, con la prestación estipulada, ¿sí? Eso es grandes rasgos lo que es la estipulación en favor de terceros. Tiene tiene algunos efectos. Por ejemplo, el estipulante puede exigir el cumplimiento, es decir, si yo fui el que pidió si yo soy A y le pedí a B que hiciera algo en favor de C, ¿sí? Yo como estipulante puedo exigir el cumplimiento de esa prestación. Una vez que el tercero acepta también la prestación, ah, también se convierte en acreedor de esa prestación respecto al promitente. Es decir, estipulante y el tercero se la pueden exigir al promitente. Ah, la obligación nace para el tercero, ¿sí? En cuanto se perfecciona el contrato, por supuesto, ¿sí? Las partes pueden imponer modalidades al derecho. Las modalidades las vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Que son condición, término, plazo, etcétera, ¿sí? Bien. Ah, También hay una figura que tenemos que comentar, que es la revocación y rechazo de esa estipulación en favor de tercero, ¿sí? Bien, se puede revocar esa estipulación si el tercero no ha aceptado aún,
¿sí? Porque no ha tomado noticia de que hay una estipulación o no la ha aceptado, ¿me explico? Entonces se puede revocar. Una vez que ya aceptó, ya es parte del contrato y entonces ya se genera una obligación respecto a ese tercero. Ojo, una cosa es revocar la estipulación en favor del tercero y otra cosa es la rescisión o algo así del contrato. Son cosas distintas. Puede ser que se revoque la estipulación en favor del tercero, pero el contrato que celebraron A y B subsiste, ¿vale? Bien. Y por supuesto, también comentar que el tercero puede rehusar la estipulación. Bien. Esta es en general el concepto y las dos primeras tipos de declaración unilateral de voluntad. Espero que ya con esto quede un poquito más claro.